Video número 47 del curso de lenguaje C. Veremos funciones recursivas. Como ya hemos visto, en el lenguaje C, una función puede llamar a otras funciones. Un ejemplo es la función main, la principal, que puede llamar a funciones del sistema, como puede ser la función printf, o a funciones creadas por el propio programador. Una función creada por el programador también puede llamar a funciones del sistema y a otras funciones creadas por el programador. El lenguaje C, al igual que otros lenguajes, permite que una función se llame a sí misma. A esto se lo denomina función recursiva. La idea de utilizar recursión es solucionar un problema mayor con problemas menores, o sea, combinar soluciones menores para llegar a la solución mayor. Voy a presentar un ejemplo muy simple, un ejemplo hipotético, para que se entienda lo que es una función recursiva. Imaginemos que tenemos 3 libros sobre una mesa o sobre un escritorio y el programa tiene que ir sacándolos de a uno hasta que quede el escritorio completamente vacío. Inicialmente el programa va a contar y va a ver que tiene 3 libros, entonces va a quitar uno. Ahora tiene 2 libros, pero no cumplió todavía el objetivo. Quita el segundo libro, pero todavía tiene un libro. El objetivo no está cumplido. Quita el último libro y ahora sí, cumplió el objetivo, tiene 0 libros. Para trasladar ese ejemplo de los libros al lenguaje C, yo ya monté aquí una función del tipo recursiva que se llama cuentalibros y que voy a ingresar a esta función con un parámetro que le indica la cantidad de libros que hay sobre el escritorio. La función es llamada desde la función main, donde se le indica en su parámetro que tiene 3 libros sobre el escritorio. Lo primero que realiza la función es verificar si hay algún libro sobre el escritorio. Si la cantidad de libros es igual a 0, va a salir y el objetivo fue alcanzado, que era limpiar el escritorio. Ahora, si no es 0, si es mayor que 0, nuevamente va a ejecutar la misma función, pero indicando en el parámetro que ahora es la cantidad de libros que ingresó inicialmente, que era 3, menos 1. En la primera llamada de la función entra con 3 libros. Ahí se produce una segunda llamada desde dentro de la misma función. Ahora entra con 2 libros. Continúa siendo mayor que 0. Entonces produce una tercera llamada. Ahora entra en su parámetro con 1 libro. Continúa siendo mayor que 0. Entra en una cuarta llamada a la misma función, indicando que hay 0 libros. Ahora sí, es 0 libros, sale. El objetivo fue cumplido. Este es un caso muy simple. Lo que yo voy a mostrar ahora, voy a presentar, es un caso más real, no hipotético como en este caso. Y vamos a ver sobre el factorial de un número. ¿Qué es el factorial de un número? Es el producto resultante de multiplicar un número entero positivo por todos los números enteros inferior a él hasta llegar a 1. Según la regla matemática, el factorial de 0 es igual a 1. Entonces, el factorial de 5 es igual a 5 multiplicado por 4, multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1. Factorial de 5 es igual a 120. Nosotros ahora vamos a montar una función recursiva para obtener el factorial de un determinado número. Aquí ya monté la función. El nombre es factorial, es del tipo entero porque me tiene que devolver el valor, me tiene que devolver el factorial. Y un parámetro que indica el número
al cual le tengo que obtener el factorial. Lo primero que hace es verificar x, el número que yo le coloco en el parámetro, es 0. Automáticamente retorna 1, porque según la regla matemática, el factorial de 0 es igual a 1. Ahora, si es un número superior a 0, ¿qué va a ejecutar? Va a retornar el valor del parámetro multiplicado por el factorial, o sea, por la misma función de ese valor del parámetro menos 1. Algo similar a lo del libro, solamente que aquí lo multiplica. Ahora lo que voy a hacer es declarar el prototipo de esta función. Lo voy a declarar en el encabezado, o sea, antes de la función main. Ya está todo listo para comenzar a utilizar esta función llamada factorial. Entonces la forma de llamarla es aguardando un resultado. Entonces voy a declarar una variable llamada resultado, que va a ser igual a factorial y el número que quiero conseguir su factorial. Por ejemplo, vamos a poner el número 5. Punto y coma. Cuando retorne el resultado, lo que voy a hacer es imprimir printf resultado igual porcentaje de, porque es un número entero, barra n, coma, resultado. Voy a imprimir la variable que almacena el valor que me retorna la función. Vamos a ejecutarlo. Me tiene que devolver el valor 120. F6. Y como ven, resultado igual a 120. Cuando se trabaja con funciones recursivas hay que tener mucho cuidado. Tiene dos puntos fundamentales la función recursiva. El denominado criterio de parada y otro es lo que se denomina el parámetro de llamada recursiva. Estos dos aspectos hay que mantenerlos en una función recursiva. El criterio de parada, bueno, que llegue un punto donde realmente exista un retorno para que comience a retornar. Si no, va a quedar infinitamente dentro de un ciclo, dentro de un loop que no va a terminar nunca, o va a parar cuando se termine la memoria del computador y no tenga más espacio para seguir apilando procesos. Entonces tiene que tener bien definido un criterio de parada, como en este caso, cuando llega a 0, retorna el valor 1. Y por otro lado, tiene que tener un parámetro de llamada recursiva, como es este. Yo no podría estar llamándolo, indicando como parámetro solamente x, porque también entraría en un ciclo infinito que no saldría más. Esto también hay que tenerlo en cuenta, que sea un parámetro para permitir de que sea recursivo. Si se trabajan con números negativos, hay que tener en cuenta, porque si yo tengo un número negativo y le resto 1, el número va a ser más negativo todavía. Son consideraciones que hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de trabajar con las funciones recursivas. Para entender mejor la función recursiva, voy a realizar un paso a paso en el papel. Aquí tengo la función recursiva, el mismo código que declaré en el programa. Lo que voy a hacer es obtener el factorial de 3, que es 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1, cuyo resultado es 6. Todo comienza en la función main. La función main llama a esta función factorial, indicándole en el parámetro de entrada
el número del cual queremos obtener el factorial. En este caso es 3. En ese momento la función main queda pausada, no se ejecuta nada, está esperando que la función factorial le retorne un resultado. En este momento se está ejecutando la función factorial. Lo primero que realiza es verificar si el parámetro recibido es igual a 0. No es igual a 0. Por lo tanto, va a ejecutar este comando. El comando es retornar el valor del parámetro recibido multiplicado por un retorno de otra función, que es la misma función, o sea, un retorno de sí misma. Y ese retorno es el parámetro recibido menos 1. Entonces, ¿qué va a realizar? Va a abrir una nueva función factorial. La actual queda pausada y se ejecuta una nueva, cuyo parámetro ahora es 2. Nuevamente verifica, el parámetro de entrada no es igual a 0, por lo tanto vuelve a ejecutar este comando, donde tiene que retornar la multiplicación del parámetro recibido por un valor retornado de otra función factorial, o sea, retornado de sí misma, cuyo parámetro de entrada es el parámetro recibido menos 1. Entonces llama a una nueva función factorial, o sea, se llama a sí misma nuevamente. La que la llamó a ella queda pausada y se está ejecutando esta nueva función factorial, cuyo parámetro de entrada ahora es 1. Nuevamente verifica, ¿el parámetro de entrada es igual a 0? No. Por lo tanto, vuelve a ejecutar este comando, donde le solicita retornar el valor recibido, que es 1, por un valor que le va a retornar ella misma, cuyo parámetro es el valor recibido menos 1. Entonces vuelve a llamarse a ella misma. Pausa la anterior y ahora está ejecutando una cuyo parámetro de entrada es 0. Verifica, ¿el parámetro de entrada es 0? Sí. ¿Qué realiza? Retorna el valor 1, porque el factorial de 0 es 1. Entonces, ese valor se lo retorna a la función que llamó a esta última. Ya le retornó el valor. Entonces, deja de existir, es eliminada de la memoria este proceso y ahora se está ejecutando nuevamente la función que había llamado a esta última. Ahora ya tiene un resultado de retorno, porque ya la anterior le devolvió un resultado, que es 1. Lo va a multiplicar por el parámetro que recibió, que también es 1. Entonces ya lo va a retornar a la función que la llamó, devolviéndole el valor 1. 1 multiplicado por 1 igual a 1. Esta función deja de existir y ahora se vuelve a ejecutar, sale de la pausa la función anterior. Recibió un valor 1, lo tiene que multiplicar por el parámetro recibido, que es 2, y retornárselo al anterior. Entonces le va a retornar el valor 2. 2 multiplicado por 1 igual a 2. Esta función también deja de existir y vuelve a ejecutarse, sale de la pausa la primera función, la que llamó el main. Y esta hace exactamente lo mismo. Ahora tiene un valor retornado de la función que ella llamó, que es el valor 2, y lo va a multiplicar por el parámetro que recibió en la entrada, que es 3. 2 multiplicado por 3, 6, que es el valor que le retorna a la función main. Resultado, 6. Es así que trabaja una función recursiva.